Yo soy el doctor Luis Arturo Soto, residente del primer año de geriatría, y hoy voy a hablar sobre una sesión de caso clínico de nefrología. Y el doctor Mayam, residente. ¿Cuáles son las hematológicas? Aprender a diferenciar los diferentes síndromes glomerulares. Ok. Muy bien, los objetivos del caso a presentar es conocer el involucro renal de ciertas patologías reumatológicas, aprender a diferenciar cuáles son los distintos síndromes glomerulares, el involucro multisistémico en esta patología y las modalidades de tratamiento y seguimiento de los pacientes. En relación a la ficha de identificación, tenemos una paciente femenina de 71 años de edad que nació en Monterrey, Nuevo León, que actualmente reside en Guadalupe. El tipo de interrogatorio fue mixto a través de ella y la hija, confiable. El estado civil de la paciente es viuda. La escolaridad tiene secundaria terminada. Ella actualmente se dedica al hogar y practica la religión católica. Su motivo de consulta es aumento de niveles de creatinina en laboratorios de seguimiento. De antecedentes serofamiliares, tenemos a su madre final a los 54 años de edad. Se desconoce el motivo exacto del deceso y como único antecedente de relevancia refiere ser diabética tipo 2. Su padre, finado, desconoce la causa exacta o la edad del fallecimiento y se desconocen antecedentes médicos de relevancia. Cuenta con 10 hermanos en total, la cual una de ellas fue finada por complicaciones cardiovasculares no especificadas, aproximadamente a los 70 años de edad, y relacionadas a la enfermedad de Alzheimer. El resto de los hermanos referidos verbalmente como sanos. Cuenta con 4 hijos, de los cuales 2 tienen diagnóstico de patologías, uno de ellos con artritis reumatoide y el otro con diagnóstico de psoriasis. El resto de los 2 hijos referidos verbalmente como sanos. En relación a sus antecedentes personales no patológicos, la paciente habita en casa propia de tipo urbana con todos los servicios básicos. En relación a su alimentación, tiene una dieta libre sin restricciones, no refiere a realizar ningún tipo de actividad física y la paciente refiere ser come clase 1, o sea, nunca ha estado expuesta a pacientes con tuberculosis. En relación a sus inmunizaciones, la paciente refiere 3 vacunas contra COVID-19, la última aplicada en el 2022, las cuales las 3 que se han aplicado son de AstraZeneca, y niega la aplicación de vacuna contra influenza estacional o vacunas propias de la edad. El índice de biomasa es positivo, refiere uso de horno de leña, el cual usaba una vez cada 15 días durante la infancia, por aproximadamente 8 años, con una duración aproximada de 1 hora, calculando un índice de biomasa con 24 horas al año, el cual realmente no tiene, o sea, no funciona como un factor de riesgo propiamente por el número de horas. Viajes recientes negados y en relación a su zoonosis, refiere tener un perro, el cual vive dentro de casa con esquema de vacunación completo y estar desparasitado. Pasando a los antecedentes ginecobstétricos, ella empezó con su menarca a los 14 años, un ritmo regular. Su fecha de última menstruación fue a los 48 años, esto secundario a una histerectomía por causa no especificada. Eh, Tiene 4 gestas, de las cuales 3 fueron cesáreas y un parto, niega ningún tipo de abortos, tampoco niega, también niega enfermedades durante el embarazo, métodos anticonceptivos negados,
Mamografía y Papá Nicolau, igual refiere a la paciente nunca haberse realizado alguno, y la menopausia pues a los 48 años, secundario a la histerectomía previamente mencionada. En relación a su valoración genética integral, en las actividades básicas de la vida diaria, la paciente tiene un CATS-A, es decir, es independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria. De las actividades instrumentadas, tiene un lauto nivel 16.8, es decir, eso la cataloga como con una dependencia ligera, ya que la paciente no prepara comida por sí sola, pero pide comida ya hecha a domicilio. Y también refieren a utilizar medios de transporte ni manejar, ya que la trasladan a las diferentes partes donde ella se transporta. En relación a la fragilidad, tiene un Rockwood de 2, la cual la cataloga como no frágil. De alimentación, un MNA de 14 puntos con un estado nutricional normal. Las últimas caídas en el último año pues, fueron interrogadas y negadas. De osteoporosis igual, se interrogó y fue interrogado y negado. Y se realizó el PHQ-2, el cual refiere pues, no tener datos de depresión. De antecedentes personales patológicos, consumo de alcohol, tabaco, toxicomanías negadas y alergias de igual manera negadas. Muy bien, ya pasando propiamente a los antecedentes médicos, la paciente refiere contar con el antecedente de diabetes mellitus tipo 2. Esto aquí diagnosticada desde el 2015 en contexto de adormecimiento peribucal posterior a la ingesta de abundantes carbohidratos. Del 2015 al 2020 la paciente refiere un mal apego al tratamiento sin especificar cuál es el tratamiento propiamente que está utilizando, simplemente refiere que no tenía un buen apego al mismo. Y actualmente, del 2020 para acá, en tratamiento con linagliptina, 5 miligramos cada 24 horas. La paciente refiere contar con seguimiento periódico con médico externo, con cifras de glucosa dentro de metas terapéuticas y la última hemoglobina glucosilada de la paciente con cifras menor al 6%. Otro de sus antecedentes, cardiopatía isquémica en el año 2020. La paciente debuta con dolor torácico de características opresivas, el cual se incrementaba con el esfuerzo físico y se mejoraba al reposo. A la paciente se realiza un cateterismo cardíaco en el 2022, en donde se le colocan 2 stents en la antecedente anterior. Aparte de los stents, se le deja tratamiento farmacológico con Coplavix, que es clopidogrel con aspirina, 75-100 miligramos, una tableta cada 24 horas. El 3-7, que es la rosuvastatina con ezetimiba, de 20/10 miligramos, una tableta cada 24 horas. Y la paciente refiere un buen apego a tratamiento con un seguimiento bimensual con médico cardiólogo. La paciente cuenta con un ECOT, el cual reporta una dilatación ligera del atrio izquierdo con remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo. No hay trastornos en el engrosamiento parietal. La función sistólica biventricular está conservada con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 65%. Presenta una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo grado 1 y lo que más recalca pues una doble lesión aórtica con predominio de estenosis, con estenosis aórtica moderada, insuficiencia ligera y calcificación del anillo mitral. A la paciente nunca se le ha hecho propiamente un diagnóstico en relación a este ECOT y no sigue o se le ha hecho algún tratamiento propiamente para estas alteraciones a nivel de la válvula aórtica. Y otro antecedente personal, la paciente cuenta con diagnóstico de enfermedad renal crónica en el 2020, diagnosticada en consulta externa en contexto de alteraciones en parámetros de funcionamiento renal. Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento con eritropoyetina, 4,000 unidades, una ampolleta 4 veces por semana. Y aquí algo importante para mencionar y para comentar, la paciente pues ya seguimiento en consulta externa con su médico nefrólogo, el cual pues tiene muy bien evidenciados cómo ha sido la evolución de sus laboratorios. Entonces, en diciembre de 2023 tenía estos valores de hemoglobina, de creatinina y BUN. En enero de 2024 igual ahí se ven los valores y vemos cómo en febrero a marzo del 2024 pues los valores de creatinina han ido ahí con tendencia al alza. Otro antecedente, la paciente cuenta con el diagnóstico de poliangiitis granulomatosa, está diagnosticada en el 2022. La paciente debuta con abatimiento funcional, lesiones vasculíticas de predominio en miembros inferiores, junto con artralgias en ambos miembros inferiores. A la paciente se realiza diagnóstico solicitando panel de anticuerpos ANCA con reporte positivo. Esto con un resultado con una titulación de anticuerpos de 150 para PR3. Desde 2022 para acá, la paciente ha estado con tratamiento a base de Mifortic, que es el ácido micofenólico, 360 miligramos oral cada 8 horas, junto con meticorten, que es la prednisona 5 miligramos, media tableta cada 24 horas, y la paciente refiere un seguimiento con reumatología y nefrología de manera mensual,
con un adecuado apego a su tratamiento farmacológico. Y otros medicamentos utilizados, la paciente refiere utilizar el Histofil, una tableta cada 24 horas, omega 3, una tableta bioral cada 24 horas, omeprazol, paracetamol y recientemente agregados en marzo de 2023, el colecalciferol, furosemida y ambos agregados en consulta externa del servicio de nefrología. Muy bien, ya empezando con el padecimiento actual de la paciente, ella inicia su padecimiento actual 20 días previos a su ingreso al presentar alteraciones en los parámetros de funcionamiento renal en consulta de seguimiento, teniendo en marzo de 2024 una creatinina de 2.0 con un MUN de 68. Los signos vitales de la paciente en consulta fueron de una presión arterial de 132,75, la paciente previamente tenía una TA de 110,70, una frecuencia cardíaca de 86, respiratoria 19, una adecuada temperatura, saturando normal. En base al peso y la talla de la paciente, se cataloga con un índice de masa de 33, con una obesidad grado 2. A la exploración física, lo que recalca, pues prácticamente el hábitus exterior está normal, es una femenina con edad aparente igual a la cronológica, sin fases, una marcha característica. A nivel neurológico, la paciente está consciente, alerta, reactiva, cooperadora, orientada a sus 3 esferas. Los pares craneares fueron explorados y no presentaron ningún tipo de alteraciones. La fuerza está preservada en las 4 extremidades y la sensibilidad igual fue valorada sin ningún tipo de alteración. A nivel de cabeza y cuello, la paciente es normocéfala, con mucosas hidratadas, faringe sin alteraciones, el cuello sin ningún tipo de alteración, no se evidencia la presencia de ingurgitación yugular. Y a nivel del tórax, pues es simétrico, con un latido cardíaco rítmico, campos pulmonares bien aireados, sin ruidos agregados. Lo único que resalta aquí en la exploración es un soplo aórtico irradiado a la región apical derecha, sin llegar a la región carotidia, con intensidad 3 de 6. El abdomen asignológico, blando depresible, con peristalsis presente, sin masas o visceromegalias. Y a nivel de las extremidades, pues son eutróficas, lo único que recalca es un edema de ambas extremidades inferiores con 2 cruces, sin presencia de eritema o hipertermia en la región. Las extremidades móviles, los pulsos distales de adecuada intensidad y no se observan dermatosis o cambios cutáneos característicos. En el IPAS prácticamente todo fue interrogado y negado. A nivel general, neurológico, lo cardiovascular, pues lo único positivo fue lo previamente referido, con edema de miembros pélvicos con 2 cruces, pero pues todo lo demás fue prácticamente negado. A nivel respiratorio, gastrointestinal, geniturinario, musculoesquelético, hematológico y tegumentario, todo se interrogó y todo fue negado por la paciente. Muy bien, hasta ahorita el listado de problemas que tenemos con la paciente. En los activos clínicos tenemos una paciente con una enfermedad renal crónica agudizada, con elevación en los niveles de creatinina en relación a los basales, el antecedente poliangitis granulomatosa, el uso de esteroides y medicamentos inmunosupresores, este soplo irradiado este soplo aórtico, ahí está mal, y edema de ambas extremidades con 2 cruces. Y el listado de problemas pasivos, tenemos el antecedente para diabetes mellitus tipo 2. Tenemos el antecedente para diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares previamente mencionadas y para Alzheimer. La presencia de polifarmacia, la exposición a biomasa en infancia, el diabetes mellitus tipo 2 en adecuado control y el antecedente de cardiopatía isquémica. Muy bien. Hasta ahorita, en relación a todo lo que se ha preguntado, los antecedentes y el motivo de consulta, ¿alguien me pudiera apoyar aquí con el dato pivote o qué dato pivote pudieran sospechar que está presentando la paciente? Ok, sí pudiera estar relacionado. Aquí, pues sería el dato pivote principal, pues la enfermedad renal crónica agudizada, con una lesión renal aguda CADIGO 1. Y hasta ahorita, ¿qué diagnósticos diferenciales pudiéramos mencionar o qué diagnósticos diferenciales se les pudieran ocurrir en relación a la paciente? Hola a todos, buenos días. Aline de este lado. ¿Qué pedirían y cómo empezarían a abordar este paciente que ya saben que tiene una enfermedad renal crónica agudizada? ¿Algún R1 por ahí?
No me sé muchos nombres, pero entonces, a ver, vale, tú ya experta en todo lo nefrológico y considerando el gran caso que diste la semana pasada, ¿cómo abordarías a este paciente? Un examen general de orina, Ajá, ¿pensando en qué? pues abordar ahí algún, o sea, evaluar si hay una glomerulopatía o tubulopatía. Exacto, muy bien. Entonces, alguna causa intrínseca. Bien, ok. ¿Alguien más? Vero, no sé si estás de vacaciones. Ahí viene para acá, doctora. Ok. Se podría solicitar laboratorios generales, pedirle una biometría hemática también, descartando, bueno, viendo como datos indirectos de algún tipo de deshidratación que nos Ok, pudiera estar causando la lesión renal aguda. ok, muy bien. Ajá. ¿Alguien más? Dani, ¿qué más estudios pedirían? ¿No quisiéramos ver otro perfil bioquímico para ver cómo se está comportando esa creatinina? Sí, doctora, perfil químico de seguimiento, aparte del seguimiento del examen general de orina que ya evidenciaron. Y Ok, pues, ya tenemos enfermedad renal crónica, puede ser también ver en qué estudia que tenemos, no sé si cuenta también de proteínas en exacto, orina muy o, bien. o un estudio de imagen también, para ver qué tanta de afección de riñón, puede ser un ultrasonido también. Excelente, muy bien. Además de ver si tenemos datos de cronicidad, ¿qué otra cosa podríamos evidenciar con el ultrasonido renal? Que puede ser una causa en el contexto de una paciente con diabetes de larga evolución que durante un tiempo, Eh, ajá, Perdón, ¿se encuentra alguna lesión también estructural, no sé, la presencia de hidronefrosis? exacto, Este, perfecto, muy bien, pues en muy bien, muy ocasiones es bien. lo que, sí, Entonces, los solo fármacos recapitulando, que nos ajá, desaten más de enfermedad renal crónica. perfecto, Dani, muy bien. Entonces, justo, las causas que vamos a diferenciar ahorita sería valorar, porque aunque sabemos que tiene una enfermedad reumatológica y que pudiéramos estar presentando algún dato de actividad, pues hay que descartar también otras causas que pueden presentarse, ¿no? Entonces, justo, si quieres, síguele, Luis. Muy bien. Entonces, aquí como diagnósticos diferenciales, tenemos que descartar nosotros, pues la paciente está con una lesión renal aguda. Entonces, más bien una agudización de su enfermedad renal crónica, en donde nosotros tenemos que caracterizar o ver por qué la paciente se está agudizando. Entonces, tenemos tres probables etiologías o tres probables causas de esta agudización, que pueden ser hemodinámicas o prerrenales, intrínsecas y posrenales obstructivas. Entonces, tenemos que ir descartando cada una de ellas. A nivel hemodinámico, pues las principales causas pudieran ser hemorragias, pérdidas del volumen extravascular, pérdidas gastrointestinales, quemaduras, que la paciente contara, por ejemplo, con el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, que estuviera con apoleminemia o ciertos medicamentos que pudiera estar utilizando, que pudieran estar aquí repercutiendo directamente a nivel renal. Tendríamos que buscar detalladamente causas intrínsecas, como por ejemplo, pues glomerulopatías, necrosis tubular aguda o ciertos pues, medicamentos o nefrotoxinas que pueden estar generando la sintomatología, o bien causas porrenales obstructivas, que en este caso pues tendríamos que descartar también la presencia de litiasis, algún tipo de neoplasia a nivel vesical, alguna carcinomatosis peritoneal que esté generando compromiso o involucro de los ureteros, que no esté pues permitiendo un adecuado paso de orina. Entonces, de entrada estos serían nuestros diagnósticos diferenciales y tendríamos que ir abordando cada uno de ellos para poder al final pues llegar con un diagnóstico presuntivo. Entonces, en base a esto de aquí, ¿qué estudios de laboratorio y gabinete solicitarían? Pues ya estaban comentando, ¿no? Que pedirían ahí un perfil bioquímico, un examen general de orina, la recolección de proteínas y un estudio de imagen. Entonces, estos de aquí son los estudios que se solicitaron a la paciente. La paciente pues cuenta con una hemoglobina de 10.8, un hematocrit de 36, con eritrocitos de 3.5 y un volumen corpuscular medio de 103.5, una hemoglobina corpuscular de 31, una concentración, una concentración media de hemoglobina corpuscular de 30, leucos normales de 7.16, neutrófilos de 3.8,
linfocitos normales, plaquetas de 246, la glucosa dentro de parámetros normales en 90. Aquí lo que destaca pues es un urea en 167.78 con un MUN de 78.4 y una creatinina de 3.4. Si recordamos, pues la paciente previo a su ingreso en su última consulta con el médico externo tiene una creatinina de 2.0 y aquí al momento de su internamiento pues ya cuenta con una creatinina de 3.4, proteínas de 6.2, albúmina de 3.9 y el ácido úrico también elevado. El perfil hepático pues con las bilirrubinas sin alteraciones, DHL y fosfatasa alcalina normales con una ZLT también. En el perfil de lípidos tenemos un colesterol total de 114, con triglicéridos de 219, hierro de 83, con un sodio de 142, un potasio ligeramente elevado en 5.96, un cloro en 123, calcio en 8.9, y pues los tiempos con una ligera prolongación del TP. Se piden también electrolitos en orina, en donde tenemos un sodio de 76, un potasio de 18, un cloro de 82. Igual se cuantifican proteínas en orina de 24 horas, con unas proteínas totales de 26.07. Se le solicita una gasometría venosa a la paciente, la cual reporta pues, un pH 7.19, con estos valores de aquí, PO2 de 23, PCO2 de 40, un bicarbonato de 15.30 y un ácido láctico de 1.10. Esto de aquí, o sea, el volumen ureario de aquí fue a nivel intrahospitalario, y pues la paciente sí estaba en manejo con diurético. Pero no era de 24 horas, fue un rack. O sea, fue un spot. Okay. Y bueno, el examen general de orina, el aspecto turbio, color amarillo, densidad urinaria 1.020, pH de 5 con proteínas de 24.9, glucosa, cetonas y bilirrubinas negativos, con hemoglobina positiva con una cruz. Nítritos positivo, una esterasa de 500, eritrocitos de 0 a 1, leucos más de 100. Y bueno, aquí pues observan moderados cristales amorfos, con cilindros negativos y bacterias abundantes. Muy bien, a la paciente se le realiza un ultrasonido renal, el cual pues reporta la presencia de bordes lobulados con disminución generalizada del tamaño renal bilateral y no se observa la presencia de litos, imágenes sólidas o quísticas. Aquí están las dimensiones del riñón y pues la conclusión es pues que hay una disminución del tamaño renal a considerar por cambios por nefropatía crónica. Muy bien. Entonces, hasta ahorita, de los diagnósticos diferenciales, pues de las causas hemodinámicas que pudieran existir, realmente, pues quedamos descartados. O sea, la paciente no tiene datos de que en este momento tenga sangrado, no tiene datos de sepsis. La paciente está con un adecuado estado de hidratación. Los signos vitales están estables, inclusive tiene ahí tendencia a la hipertensión y tiene un sodio urinario en 76. Normalmente cuando un paciente pues está con una lesión renal aguda de etiología prerrenal, el sodio urinario suele estar por debajo de 20 como mecanismo compensatorio del riñón. Entonces, en este caso, por todo el cuadro clínico, pues los signos vitales y los laboratorios, pues realmente queda descartado alguna causa hemodinámica o prerrenal. Ahora, de causas obstructivas, ¿ustedes qué opinan? ¿Pudiera ser una causa obstructiva? ¿No pudiera ser una causa obstructiva? ¿Y por qué sí o por qué no? Ok, correcto. Normalmente aquí, si nosotros tuviéramos algún tipo de causa obstructiva, el ultrasonido pues presentaría otro tipo de imágenes características, como por ejemplo la presencia de hidronefrosis, hubiera dilatación de cálices o bien se pudieran llegar a observar litos. El ultrasonido no es el estudio de elección para observar litos, pero pudiera darnos datos indirectos. La exploración física pues igual no tiene datos sugestivos de que se trate de alguna causa obstructiva o postrenal. Y tampoco la paciente cuenta con el antecedente de enfermedades neoplásicas, pensando en algún tipo de masa, por ejemplo, a nivel vesical o alguna carcinomatosis o pues algún involucro tumoral de los ureteros o algo así que nos pudiera estar generando algún tipo de causa obstructiva. Muy bien, entonces hasta ahorita pues ya se descartaron las causas hemodinámicas, las causas obstructivas y pues nuestra principal sospecha de esta lesión renal aguda es que sea por causas intrínsecas.
Entonces, dentro de las causas intrínsecas, ¿qué síndrome nefrológico pudiera estar presentando la paciente en base al examen general de orina, las proteínas cuantificadas y pues el cuadro clínico? Dale a la siguiente, Luis, por favor. Ok, ahí vamos a utilizar nuestro examen general de orina que les prometo que da mucha más información que solamente infección urinaria. ¿Qué pensamos de la densidad urinaria y del pH urinario en el contexto de una paciente que trae una acidosis metabólica? Esto es para un R3. ¿Alguno que ande por ahí? La- con la densidad urinaria sí podemos ver que está concentrando y con el pH pues no lo está manteniendo Lo está neutral. acidificando, ¿no? Exactamente, o sea, tanto está manteniendo una buena densidad urinaria, o sea, es capaz de concentrar y acidificar el túbulo, porque lo que quiere a final de cuentas tu orina en un contexto de una acidosis es tirar ácidos como tal, ¿no? Y más bien que tirar ácidos y retener una mayor cantidad de bicarbonato. Entonces, de manera fisiológica vas a tener un pH con tendencia a estar ácido, ¿no? Entonces tenemos un túbulo que por lo menos funciona, como les comentaba, acidifica y concentra. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Considerarían que este paciente pudiera llegar a tener algún tipo de causa, una necrosis tubular aguda con la presencia de cilindros negativos? No, porque en el sedimento urinario veríamos más bien los cilindros granulosos. Exacto, muy bien, Vicky. Excelente. Entonces, justo, parece que la función tubular de nuestro glomérulo está bien. Ahora, pensando en que la afectación del compartimento fuera de origen vascular, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué pensarían? ¿Pudiera ser, pudiera no ser? Aquí comentan que no porque pues no hay presencia de eritrocitos. Ok, ok. Ahorita vamos a platicar de eso, pero eso hablaría un poquito más de componente de origen glomerular. Aquí estoy hablando de la vasculatura. Usualmente la patología que tiene esta paciente pues presenta alteración en los vasos, ¿no? Por algo se llama vasculitis. Y tiene como principal manifestación, no se ve tanto en el examen general de orina, pero sí pudiéramos verlo en en la afectación que tiene de la presión arterial, ¿no? Los eritrocitos, si bien tienen razón, es algo que tanto al doctor Maya y a mí nos hizo ruido porque esperábamos ver eritrocitos y sobre todo que tuvieran características dismórficas, porque precisamente la vasculatura a nivel del glomérulo también presentan alteraciones usualmente en el contexto de esta paciente. Entonces, creo que entre las posibles causas de deterioro de la función renal de manera intrínseca, si es que alguien tiene otra opinión, por favor, háganosla saber se origina o se encuentra a nivel del glomérulo. Si bien no hay eritrocitos dismórficos, sí tenemos la presencia de leucocitos. Entiendo el contexto de la esterasa, pero también estamos en el cuadro clínico de una paciente que tiene un deterioro de la función renal. Recordemos que tenía una creatina de 1.6 bien documentada en enero y que para marzo tenemos una creatina de 3.5. Entonces, si quieres, dale a la siguiente, Luis, por favor. Considerando los síndromes glomerulares que ya les había comentado esta Vale en su clase pasada, ¿me podrían decir cuáles recuerdan y en cuál clasificarían a este paciente? ¿Alguien de la audiencia, algún R2 por ahí? ¿No hay R2? Aquí vienen, doctora. Va. Aquí. O sea, de los síndromes que hablamos la vez pasada a nivel glomerular, pues sería nefrótico y nefrítico. Y Ajá. pues bueno, hablando de nefrótico primero, tiene el edema que sería compatible del perfil de lípidos de lo que recuerdo estaba normal. Creo que tenía una trigliceridemia, pero estaba leve.
y la albúmina también estaba normal, entonces pues no cuadraría completamente en un síndrome nefrótico. Y justo, Andrés, ¿verdad? Ajá, Oye, Andrés, ¿y tú crees que tener 24 miligramos de proteínas en 24 horas justificaría el edema que tiene la paciente? o sea, pero es que está en miligramos o en gramos la proteína. Miligramos. Y está en 24 horas, ¿verdad? Pues no. Ajá, o sea, es un spot, pero sí no te va a salir más de, o sea, más de 300 miligramos no va a salir. Ajá, no, o sea, no. Exactamente, entonces el origen del edema no parece ser por ahí, pero muy bien, súper, exacto. Nefrótico no parece. O sea, exactamente dijiste toda la, si quieres dale Luis, toda la definición y perfectamente no cumple, ¿no? Muy bien, Sí, perfecto. Ahora, ¿qué otro, antes de que le des qué otro síndrome glomerular? Ya les dijo Andrés, alguien más que nos pueda apoyar a decir si sí o si no, y les falta uno. Quien me lo diga, le compro un Starbucks al rato. Pues de nefrítico, pues Ah, esperaríamos, como habría inflamación al nivel de los vasos del glomérulo, pues esperaríamos ver, o sea, hematuria, pero pues de origen glomerular, que como habíamos mencionado, tendría que tener estos eritrocitos dismórficos o que estuviera ajá. haciendo cilindros. La hipertensión también es otro componente del síndrome nefrítico, que creo que la paciente sí tenía tendencia a la hipertensión. No recuerdo sí, sí. la cifra de TA que tenía, pero estaba elevada. Ajá, excelente, muy bien, Andrés. Ajá, Ella tiene su antecedente de la polanquitis, entonces sería como que lo que esperaríamos ver. ok, Digo, ahí con los antecedentes patológicos. excelente, muy bien. Sí, a mí también cuando platicábamos el doctor May y yo el caso, dijimos, sí, le faltan los eritrocitos, ¿dónde están? Porque uno esperaría verlos, pero ok. Y falta un síndrome glomerular, venga, alguien. Dale si quieres la siguiente, Luis, justo es lo que acaba de comentar este Andrés. Súper bien, Andrés, muy bien. A veces ahí la proteinuria puede ser arriba de 3.5, se rompe la barrera de filtrado y puedes tenerla, o sea, eso no es una exclusión, pero ok, muy bien. Pareciera que pudiera cuadrar ahí algo, pero hay otro que cuadra más. Rápidamente progresiva. ¿Quién dijo eso? Yo, Valeria. Eso vale, muy bien, excelente. ¿Cómo defines una rápidamente progresiva? No, hombre, vale. Venga, no me rompas el corazón. Luis me va a ayudar aquí, doctora. Ándale. Ok, dale, Luis. Ok, bueno, de la definición de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, estas de aquí se caracterizan pues por una pérdida en la función renal caracterizada por una tasa de filtrado glomerular generalmente menor al 50% en un periodo corto de tiempo, que esto pueden ser desde horas, días o inclusive hasta meses. Tengo entendido que hasta 3 meses sería como que el periodo en donde todavía pudiera considerarse como una rápidamente progresiva. Aparte de esta disminución en la función renal, los pacientes con rápidamente progresiva suelen tener también alteraciones en el análisis de orina, en donde lo más característico suelen presentar pues hematuria o proteinuria. Eso sería como que a nivel pues clínico. Y a nivel histológico, lo más característico de la rápidamente progresiva es que hay una formación creciente con semilunas a nivel del espacio de Bowman. Entonces, esas son como las tres principales características, las clínicas y las histológicas. Entonces, podemos ver cómo la paciente en marzo, a finales de marzo en la consulta externa, en base a los niveles de creatinina que tenía y la edad y todo, se calculó una tasa de filtrado glomerular de 26 y a su ingreso con la creatinina de 3.4, la tasa de filtrado estaba en 13. Entonces, pues la paciente pues cumple con como que con este requerimiento y aparte pues el examen de orina también está patológico. Entonces, pues pudiéramos englobarla más que un nefrótico o un nefrítico, pudiéramos englobarla dentro de una rápidamente progresiva. Y de los diferentes tipos, ahorita antes de que pasemos a la biopsia, pues justo ya se los comentó Luis, tenemos que pensar o sea, usualmente nosotros los nefrólogos tratamos siempre de anticipar qué síndrome glomerular vamos a ver y qué patología se puede presentar en el paciente antes de la biopsia. Es algo que creo que nos
inculcan en casi todos los centros o en todos los centros. En ella, pues creo que el contexto es un poquito pues más sencillo porque sabemos que tenía una vasculitis, pero siempre podemos encontrar overlaps ahí medio raros. Entonces, justo la pueden clasificar como antimembrana basal, que ustedes verían literalmente en la inmunofluorescencia, una banda lineal completamente, así lo definen en la literatura. De hecho, hay muchos overlaps entre las vasculitis ANCAS y las antimembrana basal. Técnicamente incluso deberíamos de pedir siempre antimembrana basal en todos los pacientes con vasculitis ANCA y viceversa, particularmente en los antimembrana basal, porque eso va a dictar la norma terapéutica si tienen presencia de anticuerpos ANCA PR3 o MPO positivos. También pensar en patologías asociadas a inmunocomplejos, IgA, lupus, aunque no está en el contexto de la edad, crioglobulinemia y una pus infecciosa. Nosotros no solicitamos más laboratorios para hacer el descarte ni complemento porque pues teníamos ya la alta sospecha de que pudiera ser como tal un cuadro propio de la enfermedad, ¿no? Y la pausa inmune, que sería el contexto de nuestra paciente, aquí nosotros en la inmunofluorescencia no vemos absolutamente nada, ¿ok? Y en la mediada por inmunocomplejos, pues sí, llegamos a ver en la inmunofluorescencia la presencia de complejos inmunes, que no sería de patrón lineal. Si quieres, dale, Luis. Muy bien. Y bueno, a nivel de la biopsia renal, aquí contamos con la presencia del doctor Adrián Leiva, reciente patología, que nos va a apoyar pues, a explicar cuáles son los hallazgos que se observaron propiamente en la biopsia realizada a esta paciente. Sí, hola, buenos días. Entonces, igual, soy residente de tercer año de patología y vamos a ver los hallazgos microscópicos. ¿Podríamos darle a la siguiente, por favor? Ok. Si puedo. Ok, entonces, el día 10 de abril, nosotros recibimos 5 biopsias por aguja de corte que se identificaron como riñón izquierdo. De esas 5, un cilindro se destinó para microscopía electrónica, otro para inmunofluorescencia y el resto para microscopía de luz. Este campo panorámico es del tejido que se procesó con la técnica histológica convencional. Este es un HIE. Entonces, bueno, vemos que se trata de la corteza renal, caracterizada por sus glomérulos. En este campo contamos 10. Aquí vemos pues 1, 2, aquí vemos otro, y en total son 10. Entonces, de estos 10 glomérulos, vemos que, déjame ver, puedo borrar. Bueno, 3 de estos están alterados completamente en su morfología, ya que están completamente esclerosados, pues caracterizado por este depósito de material fibrilar eosinofílico. Además, otros 2 de ellos presentan estas proliferaciones extracapilares, que son las denominadas semilunas. Este es otro solo que está alterado por el efecto de la biopsia, y otros 2 tienen depósito fibrilar en el mesangio o una esclerosis mesangial focal. El resto están normales en este campo. Y luego también pues observamos los túbulos proximales y distales, y aquí observamos una zona de fibrosis intersticial. Ahorita, esta es focal. Ahorita vamos a acercarnos a estas zonas para ver con mayor detalle. Nada más quería borrar esto. Ok. Entonces, bueno, igual a mayor detalle vemos lo mismo que ya mencionamos, que sería la glomerulosclerosis global, la formación de semilunas, los focos de fibrosis y atrofia tubular, y acá vemos algo de infiltrado crónico intersticial. La siguiente, por favor. Bien, entonces este es un mayor acercamiento ya a un glomérulo, y vemos la característica forma de la semiluna, que es esta proliferación extracapilar. Estas pues, tienen diferentes estadios o las podemos ver en diferentes fases. Esta ya es una de las fases finales, ya que inicialmente es la fase celular, que se vería como células epiteliales que son de la capa parietal de Bowman, que posteriormente comienzan a
infiltrarse de macrófagos y luego se deposita un material fibrilar y posteriormente se hacen como así, como esta característica que es pues ya de aspecto como más colagenoso. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, esta es para enfocar la zona en la que hay atrofia tubular. Vemos túbulos pues con revestimiento adelgazado, de menor tamaño, con la luz con aspecto de tiroidificada y en un contexto de esta zona con fibrosis intersticial. La siguiente, por favor. Entonces, para resaltar los hallazgos, pues ya descritos, realizamos diversas técnicas especiales. Esta es una impregnación con plata que nos resalta la membrana basal. Entonces vemos que aquí la membrana basal se encuentra continua. La siguiente, por favor. Y también nos apoyamos del tricrómico de Masson, que nos ayuda a resaltar las zonas de fibrosis intersticial y las zonas de esclerosis glomerular. Ok, la siguiente. Y bueno, entonces, debido a todos estos hallazgos, realizamos el diagnóstico de una glomerulonefritis con semilunas fibrosas y glomerulosclerosis mesangial focal. También, como vimos, tenía fibrosis intersticial y atrofia moderada focal. Igual había un foco de aterosclerosis focal y todo esto es consistente con un episodio de glomerulonefritis rápidamente progresiva antiguo, por lo que veíamos o lo que les mencionaba de las diferentes etapas pues, de las semilunas. Y de comentario se dejó que en total en los cilindros restantes se contaron 23 glomérulos, 7 de ellos tenían esclerosis global, casi todos tenían semilunas y el resto estaban normales, como también alcanzamos a verlos en la biopsia. Además nos apoyamos de PAS, tricrómico y la metamina, que es la impregnación argéntica, que todo esto resaltó los hallazgos ya descritos. Además, el fragmento que se separó para inmunofluorescencia, pues se le recibió para anti-IgG, IgA, IgM, C3C, C4C, C1Q y fibrinógeno, todos resultados negativos, que como ya mencionaron previamente, pues sí nos apoya o nos orienta a una etiología pausinmune. Además, pues también vimos semilunas en diferentes fases de cronicidad. Y déjame. Y bueno, entonces también como vimos el componente tubular intersticial tenía cambios atróficos, esto por un daño crónico de manera focal y en menos del 50% de las biopsias. Y bueno, solo queda pendiente el estudio de microscopía electrónica, que se va a informar posteriormente en un adendum cuando nos llegue, pero esperaríamos que no hubieran depósitos de complejos en la membrana basal, solo esperaríamos encontrar tal vez disrupción de la misma. Y pues bueno, si no hay algún comentario, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctor, por la descripción en detallada. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, en base a lo previamente mencionado, volvemos aquí a poner nuestro listado de problemas, los activos ya mencionados, los pasivos, y como paraclínicos, pues la anemia macrocítica normocrómica, con elevación de creatinina, los azoados y el ácido úrico, esta hipertrigliceridemia, una hipercalemia, una hipercloremia, la acidosis metabólica con anión abnormal, el ego patológico previamente descrito, el ultrasonido renal con estos datos sugestivos de nefropatía crónica y la biopsia renal con este evento de glomerulonefritis rápidamente progresiva con anticuerpos negativos en la inmunofluorescencia. Entonces nos quedamos como diagnóstico presuntivo como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pausinmune, ANCA positivo. Y bueno, el tratamiento intrahospitalario que se le brindó a la paciente, pues se trató con Bactrim, esto aquí pues de manera profiláctica, sobre todo por el esquema inmunosupresor que iba a recibir, junto con bolos de metilprednisolona y un esquema de rituximab. Y aquí está cómo fue evolucionando pues, los parámetros laboratoriales de la paciente posterior al inicio de la terapéutica. Ella fue ingresada el 10 con la creatinina de 3.4. Ahí se le dio el primer bolo de metilprednisolona, el 11 se le da el segundo bolo y el 12 se le da el tercer bolo y ya en este momento pues se le agrega pues la primera dosis de rituximab.
y posteriormente lo que viene siendo el día 13, pues 15 y 16, el 16 fue el día que se egresó, vemos como hay una pues disminución, una tendencia a la disminución ahí en los niveles de creatinina y de los azoados también. Y aquí alguien, y la verdad es que con toda razón, podría argumentar que por qué decidimos dar tratamiento, ¿no? Sí, lo que nos mostró el doctor Leiva, que por cierto, muchas gracias por su tiempo, pues eran datos de fibrosis como tal. La verdad es que en la literatura, y si alguien tiene algún otro nefrólogo que anda por aquí, o la doctora Arana, que vi que también anda por aquí de reuma, por lo menos lo que hemos revisado nosotros es que en este contexto de pacientes con una vasculitis, independientemente del resultado de la biopsia y además con un deterioro literalmente en nuestra cara de la función renal, independientemente del resultado de la biopsia, hay que dar tratamiento. No es para todas las patologías, ojo, no vayan a ver luego una nefritis lúpica y con fibrosis del 90 y quieran andar dando tratamiento inmunosupresor. Es hablando en el contexto de una vasculitis blanca. Muy bien. Bueno, aquí, pues, ¿qué pruebas se tienen que solicitar previo al uso de esta terapéutica, tomando en cuenta, pues, que la paciente se va a someter a un tratamiento inmunosupresor o una inmunoterapia? Nosotros debemos solicitar, pues, pruebas para descartar infecciones que se pudieran llegar a agudizar, como por ejemplo, pues, VIH, hepatitis B o C, la presencia de cuantiferón o PPD. Se tiene que pedir una radiografía y descartar comorbilidades como diabetes, osteoporosis o trastornos psiquiátricos. Durante su internamiento, a la paciente se realizaron pruebas de hepatitis B, C, cuantiferón VIH, las cuales pues todas fueron reportadas como negativas. Y bueno, ya hablando propiamente pues del tema, una revisión rápida, las vasculitis se pueden clasificar como vasculitis de pequeño, mediano o de grande vaso. Dentro de las de pequeño vaso están las asociadas a ANCA, que tenemos tres tipos. Las polangitis microscópicas, la polangitis con polangitis con granulomatosis, previamente conocida como enfermedad de Wegener, y la polangitis con granulomatosis eosinofílica, previamente conocida como enfermedad de Churg-Strauss. Y aquellas que están relacionadas con complejos inmunes, que aquí pues pueden ser también múltiples tipos. Las de mediano vaso, poliarteritis nodosa y enfermedad de Kawasaki, y la de grande vaso, que sería Takayasu y arteritis de células gigantes. Y bueno, aquí comparando lo que viene siendo polangitis granulomatosa, microscópica y eosinofílica, lo más importante aquí a recalcar sería, número uno, la incidencia que puede llegar a tener esta enfermedad, que pueden ser entre 0.4 a 11.9 casos por 1 millón de personas al año. La edad normalmente de presentación de este tipo de patología, que suele ser entre 45 a 65 años. Y algo muy importante, la frecuencia de los ANCAs. Vemos que es más prevalente en las vasculitis ANCA que esté la presencia de PR3 en un 65, un 75% de los casos, más que MPO, el cual se presenta en aproximadamente 20 a 30% de los casos. Y algo también importante por mencionar es que los pacientes con vasculitis ANCA pudieran llegar a tener en un pequeño porcentaje de los casos ANCAs negativos, y no porque tengan ANCAs negativos significa que los pacientes pues no cursan con este diagnóstico. Entonces es importante recalcar eso, o sea que hay una pequeña población de esta patología que pudieran llegar a manifestarse con pues anticuerpos ANCA negativos. Y bueno, la sobrevida de la enfermedad, pues previo a la introducción de terapia con ciclofosfamida, la mortalidad era de aproximadamente un 90%, y actualmente con los nuevos tratamientos, la tasa de supervivencia es del 90% a 1 año y 75% a 5 años, siendo las principales causas de mortalidad, pues la enfermedad activa no controlada, eventos adversos a la terapéutica, infecciones y enfermedades cardiovasculares asociadas. Muy rápidamente la fisiopatología, las vasculitis ANCA pues se caracterizan por inflamación de los vasos sanguíneos, junto con lesión endotelial y daño a los tejidos corporales. Y los tres tipos de vasculitis de pequeño vaso se caracterizan por una pérdida de la tolerancia a las proteínas primarias granulares de neutrófilos, principalmente la proteinasa 3, la PR3 o a la melioperoxidasa MPO. Los principales vasos afectados en esta patología suelen ser los capilares, las arteriolas y las vélulas. Sin embargo, también se pueden ver afectadas arterias y venas de igual manera. Y pues estas patologías pueden involucrar pequeños vasos en cualquier órgano o tejido, afectando principalmente lo que viene siendo el tracto respiratorio superior e inferior y a los riñones. Y la polangitis con granulomatosis está asociada principalmente a la presencia de ANCA-PR3, lo que mencionamos anteriormente,
y sus afecciones son típicamente a nivel sinonasal, con involucro respiratorio inferior, con la presencia inclusive a veces hemorragia pulmonar e inflamación granulomatosa renal con glomerulonefritis. Aquí vemos cuál es el involucro por sistemas dependiendo del tipo de vasculitis asociadas a ANCA. Vemos que los tres principales sistemas corporales asociados a esta patología sería por lo que viene siendo nariz, cuello y oído en un 90% de los casos. También puede haber involucro pulmonar, también un 90% de los casos, y hasta en un 80% de los casos de vasculitis ANCA positivo puede haber involucro a nivel renal. Entonces, estos serían los tres principales sistemas corporales afectados. Sin embargo, también puede haber afectación a nivel musculoesquelética, neurológica, gastrointestinal o inclusive también a nivel cutáneo. Entonces, vemos cómo esta patología puede tener un involucro pues multisistémico, siendo estos tres de aquí sus principales sistemas corporales afectados. Y bueno, las características clínicas de esta enfermedad, ¿cómo se puede presentar? Pues bueno, puede haber sintomatología inespecífica como fiebre, pérdida de peso, malestar o fatiga. Puede haber involucro a nivel, pues como comentamos, ¿no? De cuello, nariz y garganta, caracterizado por la presencia de úlceras orales, sangrados, pólipos, sinusitis paranasal, destrucción cartilaginosa con formación de granulomas en las biopsias, alteraciones en la audición o inclusive hasta otorrea. A nivel de los ojos puede haber inyección conjuntival, dolor ocular, diplopía, proptosis, uveitis o masas retroorbitarias. Y a nivel de lo que viene siendo las vías respiratorias y los pulmones, los pacientes pueden tener ronquera, tos, disnea, estridor, dolor de tipo pleurítico, nódulos pulmonares, infiltrados, cavitaciones y hemorragias con inflamación granulomatosa en la biopsia. Y a nivel renal, pues estas alteraciones urinarias que vimos previamente, con elevación de la creatinina sérica, con pues, niveles variables de proteinuria, con la presencia de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pausa inmune a nivel de la biopsia. Afectación a nivel, pues también del sistema nervioso en la piel, serían como las principales características clínicas. Y el involucro renal, pues la típica presentación renal es en el contexto de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con alteraciones en el funcionamiento renal, acompañados de proteinuria en rangos subnefróticos, hematuria microscópica e hipertensión. Y la biopsia renal, pues bueno, lo que típicamente demuestra, pues una glomerulonefritis focal necrotizante creciente pausainmune, puede haber glomerulosclerosis y fibrosis intersticial, que todo esto es lo que estamos nosotros viendo también previamente en la biopsia, y necrosis fibrinoide con inflamación de pequeños vasos, y a veces se puede llegar a presenciar datos de trombosis. Y bueno, ya por último, en relación al tratamiento, hay diferentes pues guías que nos hablan sobre los tratamientos que existen para esta patología. La guía CADIGO lo que nos comenta es, una vez que ya nos asesoramos sobre la enfermedad, hicimos el diagnóstico, podemos empezar con inducción para la remisión. ¿Qué esquemas de tratamiento existen? Tenemos lo que es el rituximab, junto con dosis de glucocorticoides como a dosis de reducción o avacopan. Otra opción pudiera ser ciclofosfamida, igual junto con glucocorticoides a dosis reducidas, o bien una combinación entre rituximab y ciclofosfamida junto con glucocorticoides. Igual también una posibilidad pudiera ser pues la terapia con plasmaféresis. Y bueno, si está la enfermedad en control, para el mantenimiento podemos continuar con rituximab o bien cambiar hacia teoprina o pues esta terapia con dosis bajas de glucocorticoides. Y aquí vemos, pues bueno, la recomendación de la terapia de mantenimiento, pues lo que comentamos, ¿no? El rituximab con azateopina o bien dosis bajas de glucocorticoides. Y aquí está cómo normalmente se dan las dosis de glucocorticoides dependiendo de la evolución por las semanas. Por ejemplo, pues vemos cómo de la semana 1 hasta la semana 52 las dosis pues se van disminuyendo dependiendo del peso corporal que presenten los pacientes. Y la Sociedad Americana de Nefrología, pues proponen también tratamientos similares, nada más que aquí se basa en si hay una falla renal leve moderada y si hay o no hemorragia pulmonar difusa. Y en caso de que haya, pues que tenga una enfermedad renal leve moderada y que no tenga enfermedad o hemorragia pulmonar difusa, el tratamiento sería con bolos de metilprednisolona junto con ciclofosfamida o rituximab con prednisona por 16 a 20 semanas. En caso de que haya falla renal severa con hemorragia pulmonar difusa, el tratamiento pudiera ser igual con pulsos de metilprednisolona junto con ciclofosfamida o plasmaféresis.
Y ya por último, American Journal Kidney Disease lo que nos comenta es igual, en caso de que exista una falla renal leve a moderada y el paciente esté con PR3 positivo, como es el caso de nuestra paciente, podemos empezar con tratamiento con rituximab junto con glucocorticoides. Si ya está alcanzada la remisión, podemos empezar con la terapia de mantenimiento con rituximab o con azatropina. Y en caso de que tenga falla renal severa, pues aquí podríamos ser un poquito más agresivos con el tratamiento, con la presencia de ciclofosfamida junto con rituximab o glucocorticoides. Y bueno, ya que esté alcanzada la remisión, pues empezar con tratamiento, terapia de mantenimiento con rituximab o azatropina. Y pues bueno, sería todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Ahí solamente aprovechando los últimos minutos que tenemos solo para puntualizar tratamiento. Hay esquemas de inducción, que es para tratar como de controlar y apagar la enfermedad, y después esquemas de mantenimiento. No es que el uso de ciclofosfamida sea más agresivo, simplemente es en donde hay estudios con pacientes con creatininas arriba de 3.44, depende de donde lo lean. Entonces tenemos estos dos fármacos, ya sea ciclos o rituximab o la combinación de los mismos para inducir a nuestro paciente, asociado también con bolos de esteroide, ¿no? Que ya supongo que hemos revisado o han revisado el Pexiva sobre el uso ya más moderado del uso de esteroides. Posteriormente pasamos a la fase de mantenimiento, que pues usualmente ya se recomienda el uso de rituximab por el menor riesgo de recaídas que tienen los pacientes, independientemente del esquema de inducción que hayan elegido. Y pues es todo. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Sí, la doctora tiene aquí una pregunta. Aquí viene. Ajá. Hola, buenos días. A mí me quedó una duda, Luis, de que pusiste en el listado de problemas el uso de medicamentos inmunosupresores. No entiendo por qué es un problema activo en este caso. Y entonces la otra duda de aquí al final es si tenías micofenolato y prednisona ya utilizada en este paciente, ¿eso lo vas a suspender para poner este tratamiento o lo vas a agregar a ese tratamiento? Ok, lo puse como activo por pues, la presencia de probables complicaciones que pudiera llegar a presentar la paciente. Por ejemplo, pues si estamos dando terapia inmunosupresora, pues se pudieran reactivar o hacer más propensa a ciertas infecciones. Entonces, como por ese lado, viéndolo como por los probables efectos adversos de la terapéutica, lo puse como un activo clínico. Y la otra pregunta, la paciente, una vez que se finalizó el tratamiento intrahospitalario con esto, ella continuó en su tratamiento ya al egreso junto con prednisona y ácido micofenólico. O sea, sí, después del tratamiento continuó con la prednisona y con el ácido micofenólico en casa, en domicilio. ¿Mm? O sea, es terapia de mantenimiento. Sí, correcto, así es. No mencionaste nada de micofenolato ahorita. Todo fue acetopina, rituximab. Eso fue decisión del reumatología. Sí, nosotros, la verdad es que yo hubiese sido también de la idea de dejarla a lo mejor con Rituxi y nada más, pero la reumatóloga que la estaba tratando decidió dejar el Micórtica. ¿Hay algo que pueda desencadenar estos cuadros, sobre todo en el